Las magnolias estaban cargadas de flores, sus pétalos cerosos brillando pálidos bajo las guirnaldas de luces que Calixto había colgado en la cerca. Llevé la última bandeja de elotes a la mesa del picnic, colocándola junto al platón de pollo asado. El patio olía a humo y dulzura, una mezcla de parrillada y flores, que me hacía doler con el recuerdo de veranos lejanos, cuando mi esposo aún manejaba la parrilla y las risas fluían tan fácil como el té helado. Habían pasado 7 años desde que me dejó viuda, y aún así, el dolor de su ausencia iba y venía como marea. Pero esta noche era para la familia, no para la nostalgia. Calixto, ahora de 38 con hombros anchos por años de trabajo, volteaba las últimas piezas de pollo mientras Iris corría descalza por el césped, persiguiendo burbujas que brillaban bajo la luz que se desvanecía. Mara estaba al borde del patio con uno de sus vestidos fluidos sonriendo cortésmente cada vez que un vecino le hacía un cumplido. Para ellos, ella era la elegancia en persona, postura perfecta, risa cuidadosa. Para mí seguía siendo un enigma incluso después de 10 años en nuestra familia. Saqué mi celular del bolsillo ansiosa por capturar el momento. Las fotos se habían convertido en mi manera de aferrarme pequeños anclajes contra el paso del tiempo. Enmarqué a los 4 juntos, Calixto riendo, Mara ladeando la cabeza con precisión, Iris a media risa con salsa manchada en la barbilla. El obturador hizo clic congelando la alegría en píxeles. Mi pecho se calentó. Pero al bajar el celular mis ojos captaron algo más. Al otro lado del patio, cerca del seto donde se acumulaban las sombras, Mara se había apartado. Un hombre alto con una gorra azul se inclinó hacia ella pasándole una cajita, no más grande que una caja de cerillos. Ella la guardó rápidamente en su bolso y regresó antes de que alguien lo notara. Su sonrisa no cambió, su conversación no se interrumpió, pero la imagen se grabó en mí. Intenté sacudírmelo, tal vez no era nada, un vecino devolviendo un encendedor prestado, un gesto inofensivo. Pero la precisión de su movimiento, la rapidez de su mirada, me dejó inquieta. Me ocupé rellenando vasos, animando a Iris a comer un poco más, fingiendo no pensar en ello. Para cuando el sol se hundió por completo y los invitados se fueron marchando, mi inquietud se atenuó bajo la comodidad de lavar platos y guardar sobras. Sola en la casa silenciosa, abrí mi celular de nuevo. La foto brillaba en la pantalla, el brazo de Calixto alrededor de su esposa, la amplia sonrisa de Iris, el resplandor de las luces sobre ellos. Una imagen perfecta, tal vez una mentira perfecta, pero aún mía para atesorar. Sin dudarlo, la publiqué en línea con un pie de foto sobre la familia y la gratitud. No habían pasado ni 5 minutos mientras me acomodaba con un té, cuando el celular vibró de nuevo. Un mensaje apareció en la pantalla lo bastante filoso para hacerme parpadear 2 veces. Selena, mamá, bórrala. Ahora. Me quedé atónita. Mi hija, la que se había saltado la parrillada por completo, la que apenas me había hablado en meses, estaba de pronto furiosa por una foto en la que ni siquiera aparecía. Mi té se enfrió en mi mano mientras las palabras resonaban cortantes y urgentes. Selena. Siempre precisa, siempre reservada, una abogada que nunca desperdiciaba palabras. Pero esto no era formalidad, era pánico. Puse la taza a un lado, el corazón empezando a latir fuerte, y levanté el celular otra vez. La imagen de rostros sonrientes mirándome. Era solo una foto, ¿no? Una tarde de verano, un patio, una familia reunida. Sin embargo, la voz de Selena parecía zumbar detrás de las palabras en la pantalla, aguda y desesperada, como si la foto contuviera algo más de lo que yo podía ver. Y antes de que pudiera decidir cómo responder, el celular comenzó a sonar. El timbre me sobresaltó cortando el silencio de la casa.
La medianoche no era hora para que nadie llamara, mucho menos Selena. Mi pulgar dudó sobre la pantalla antes de contestar mi voz inestable. Selena, bórrala. No discutas, solo hazlo. Su tono era cortante, tembloroso, como si hablara desde el borde de una tormenta. Me senté el cojín suspirando bajo mi peso. ¿De qué estás hablando la foto, mamá? Quítala. Ahora mismo. Sus palabras llevaban la misma autoridad que usaba en los tribunales, esa agudeza pulida por años de ser abogada, pero debajo capté un estremecimiento. Selena nunca temblaba. No estabas ni siquiera aquí esta noche, dije con cuidado, manteniendo la voz suave. ¿Por qué te importa tanto? Su respiración crujió en la línea. No me cuestiones, solo haz lo que te digo. Por un momento volví a tener 25 años menos, parada en nuestra cocina con Selena, a los 17, brazos cruzados, barbilla alta, sus ojos duros con reproche. Ese fue el año después del funeral de su padre, cuando me acusó de seguir adelante demasiado rápido. Había descubierto que tomé café con un viejo amigo, un colega de mi esposo. Era inocente, nada más que un duelo compartido, buscando compañía, pero para ella fue traición. Nunca me lo perdonó. Aunque juré que no estaba reemplazando a su padre, la distancia se asentó en ella como piedra. Ahora, al escucharla darme órdenes en plena noche, sentí esa misma piedra presionando otra vez. Selena, dije, intentando estabilizar el temblor en mi pecho. Esto no es propio de ti. ¿Por qué una simple foto te altera tanto? No te debo explicaciones. Solo hazlo. Su voz se quebró en la última palabra y luego la línea se cortó. El silencio posterior fue más pesado que la llamada misma. Me quedé con el celular en el regazo mirando la ventana oscura, donde las ramas de las magnolias se mecían contra el cristal. No me había dado ni la oportunidad de discutir. Nunca lo hacía. Intenté decirme que no era nada, que tal vez temía que algún cliente o colega viera la publicación. Pero la urgencia en su voz cruda y frágil no me dejaba. Abrí la galería de nuevo, el dedo rozando la pantalla. Ahí estaba la parrillada, las risas, la amplia sonrisa de Calixto, las manos pegajosas de Iris levantadas. La sonrisa pintada de Mara tan precisa que parecía tallada. Y luego algo que no había notado antes. En la puerta corrediza de cristal detrás de ellos, débil pero inconfundible, un reflejo. Una mujer medio girada, el cabello recogido en el moño elegante, que Selena siempre usaba, un celular levantado en la mano. Me acerqué más, ampliando, hasta que los píxeles se difuminaron. Mi respiración se detuvo. Selena. Pero no había venido. Me había dicho que estaba demasiado ocupada con una declaración tardía, que las reuniones familiares eran una distracción que no podía permitirse. Y sin embargo ahí estaba su silueta lo bastante clara para no negarla, atrapada en el cristal que debió olvidar que estaba detrás de ella. El celular se deslizó ligeramente en mi mano. Mi propia hija había estado allí escondida sin ser vista, y ahora exigía silencio. Cerré la galería, puse el celular boca abajo en la mesa, y me quedé en la densa oscuridad de la habitación. Algo pulsaba en mi pecho, mitad miedo, mitad determinación. Selena había estado allí. Y si estuvo allí entonces, escondía más que solo a sí misma. A la mañana siguiente, desperté aún escuchando su voz temblorosa. Bórrala. No discutas. El sueño llegó en fragmentos esa noche, inquieto y delgado. Cada vez que cerraba los ojos, la orden de Selena resonaba aguda, frágil y temblorosa. Al amanecer desistí de intentarlo. La casa estaba en silencio cuando entré a la cocina, preparé café y puse mi celular en la mesa como si pudiera explicarse, solo si lo miraba lo suficiente. Abrí la galería de nuevo, pasando las poses familiares sonrientes hasta los momentos desprevenidos que había capturado entre risas y charlas. Una foto tomada apresuradamente cuando pensé que la luz
lucía suave sobre el césped, me golpeó ahora con una fuerza que no esperaba. Ahí estaba Mara, su risa abierta sin ensayar como rara vez la veía. A su lado estaba el hombre alto con la gorra azul. Su mano flotaba cerca de la de ella, casi rozándola, sus cuerpos inclinados, el uno hacia el otro, como si el resto de la reunión no existiera. No era la distancia educada de vecinos platicando. Era calidez. Era cercanía. Amplié la pantalla, mi pulso latiendo más fuerte en mis oídos. Sus dedos no estaban del todo entrelazados, pero la intención estaba allí. Un momento secreto robado a plena luz. Y luego, más débil aún, el reflejo me atrapó de nuevo. En el cristal de la puerta corrediza, justo detrás de la pareja, la figura de Selena persistía. Su postura rígida, su mirada inconfundiblemente fija en Mara y el hombre. Había estado observando. Dejé que el celular cayera suavemente contra la mesa, presionando ambas manos contra mi boca. La sonrisa de Mara, la furia de Selena, ambas capturadas por mi cámara descuidada. Selena una vez advirtió a Calixto hace años que Mara no era lo que parecía. Recordé la conversación tan clara como si la hubiera escuchado ayer. Me había acorralado en el pasillo después de que Calixto anunció su compromiso. «Ella está tras algo, mamá. No dejes que el corazón blando de Calixto te ciegue». En ese momento lo descarté como celos o amargura. Selena nunca resistía la oportunidad de probar que su cinismo tenía razón. Pero, ¿y si ella había tenido razón todo el tiempo? La idea de contarle a Calixto titubeó. Luego se desvaneció. Siempre había sido el tipo de hombre que cargaba las cargas en silencio, que enfrentaba largas horas en la empresa de ingeniería, sin quejarse que aún encontraba tiempo para arropar a Iris con cuentos que inventaba a medias en el momento. Veía bondad en todos, especialmente en Mara. Para él ella era elegancia y gracia, la compañera que lo estabilizaba. ¿Cómo podía poner este veneno en su corazón sin certeza? Un reflejo borroso, una risa dirigida al hombre equivocado. El pánico de una hija eran fragmentos, no pruebas. Y aún así, mi instinto se retorcía con algo que no podía ignorar. Miré las imágenes hasta que mis ojos se nublaron. La verdad parecía pulsar en ellas, aunque seguía fuera de mi alcance. La sonrisa de Mara era demasiado brillante, demasiado viva en ese encuadre desprevenido. El reflejo de Selena demasiado nítido, su advertencia demasiado precisa. Una mujer envuelta en encanto, otra envuelta en pánico. Ambas ocultando, ambas arrastrando a Calixto a un silencio que no merecía. Cerré el celular, al fin la pantalla oscura, mi propio reflejo, apenas visible en ella. Mis manos temblaban no por la edad, sino por el peso de la sospecha que me aplastaba. Me dije que esperaría, que observaría más antes de decidir. Pero en el fondo ya sabía que esperar no protegería así a nadie. Para cuando Calixto llegó esa tarde, dejando a Iris con una alegría despreocupada, mientras hacía mandados, mi decisión se había vuelto más pesada, más urgente. Su sonrisa era tan firme como siempre, su confianza inquebrantable, y entonces entendí lo peligroso que podía ser mi silencio. Iris corrió directamente a la cocina, parloteando sobre un dibujo que había hecho mientras Calixto se apoyaba en el marco de la puerta, cansado pero contento. Estudié su rostro tan abierto, tan desprotegido, y la pregunta me quemó como fuego. ¿Quién nos estaba mintiendo? ¿Mara con su sonrisa o Selena con su pánico? La casa de Calixto siempre olía ligeramente a limón y detergente de lavanda, como si Mara quisiera que cada rincón brillara. Llevé el kit de casa de muñecas bajo el brazo, la caja casi resbalándose de mi agarre, mientras tocaba el timbre. El chillido de alegría de Iris al abrir la puerta casi me tumbó. Me abrazó por la cintura, jalándome dentro antes de que tuviera oportunidad de saludar a nadie. «Abuela es para mí»,
Sus ojos brillaron al ver la imagen en la caja. «Lo es», dije riendo. «Pero tendrás que ser paciente. Armarla lleva tiempo. Tal vez lo hagamos juntas el próximo fin de semana». Ella sonrió y corrió por el pasillo la caja apretada contra su pecho. La seguí al comedor donde la mesa ya estaba puesta. Mara estaba en la cabecera, su vestido de un crema pálido, el cabello perfectamente recogido. Me sonrió aunque las comisuras de su boca apenas se levantaron. «Amaranta, qué lindo». «No tenías que traer nada», dijo su tono educado ensayado. «Es solo un regalo para Iris», respondí tomando asiento. Calixto entró entonces equilibrando una bandeja de pollo asado. Parecía cansado con ojeras, pero su voz era cálida. La cena se desarrolló en patrones silenciosos, el tintineo de los tenedores, preguntas murmuradas sobre el trabajo, el parloteo de Iris sobre la escuela. La ausencia de Selena no se mencionó, aunque su lugar vacío en la mesa parecía jalar el aire. La había invitado yo misma, pero dijo que estaba demasiado ocupada. Me pregunté si su ocupación era verdad o solo otra pared entre nosotras. Esperé hasta que los platos se retiraron y Calixto servía café. Mantuve el tono ligero como si fuera solo una charla casual. Esa foto que subí el fin pasado tuvo buena acogida en línea. Tantos primos escribieron diciendo qué felices se veían todos. La mano de Mara se congeló en su taza por un instante, antes de bajarla suavemente. «Oh, no lo había notado». Sus ojos se desviaron a Calixto, luego a mí. «Bueno, ya sabes cómo es. La gente en Internet dice cualquier cosa». Dio una risa rápida y cambió la conversación con facilidad practicada. «Iris, ¿por qué no le muestras a la abuela tus nuevos pasos de ballet?» «¿A Iris?» Se levantó emocionada girando sobre la alfombra del salón. Calixto la miraba con una sonrisa sin notar del todo la rigidez en los hombros de su esposa, la mirada cautelosa que intentaba ocultar. Más tarde, cuando Iris corrió a su cuarto, atrapé a Calixto solo en la cocina enjuagando platos. Me apoyé en la encimera bajando la voz. Mara dijo algo sobre la foto. Parecía incómoda. Él se encogió de hombros secándose las manos. «Ya conoces a Mara y a Selena. Son reservadas. No a todos les gusta que su vida esté en línea». «Pero a ti no te molestó», insistí suavemente. Rió. «Mamá apenas lo noto. Mientras Iris esté sonriendo, estoy contento». Besó mi mejilla antes de volver al salón dejándome con el zumbido del lavavajillas y un hueco en el pecho. Regresé a la mesa doblando mi servilleta lentamente. Me sentía como invitada en la casa de mi hijo, cuidadosa de no perturbar la frágil superficie de su vida familiar. La risa de Mara flotaba desde el salón ligera y quebradiza, y Calixto se unió a ella con una suavidad que me apretó la garganta. Me quedé ahí casi invisible preguntándome ¿por qué una foto inofensiva podía sacudirlas tanto cuando para mí solo había sido un recuerdo digno de guardar? El peso de su silencio me aplastaba hasta que incluso la voz brillante de Iris no podía levantarlo, y entendí cuánto de la verdad de mi propia familia se mantenía justo fuera de mi alcance. La casa se sentía más vacía que de costumbre después de la cena en casa de Calixto. Regresé a mi cocina silenciosa, puse las instrucciones de la casa de muñecas en la encimera, donde Iris las había dejado, y me quedé escuchando el leve tic-tac del reloj. El silencio pesaba insistente, exigiendo una respuesta a la pregunta que había evadido toda la noche. Debía borrar la foto. La advertencia de Selena resonaba en mis oídos. La reacción rígida de Mara en la mesa se repetía, su sonrisa, demasiado rápida, su voz, demasiado suave. El descarte de Calixto son reservadas no me tranquilizaba. La privacidad era una cosa, el pánico era otra. Tomé mi celular revisando la galería. Las fotos de la parrillada pasaron.
Calixto sonriendo en la parrilla Iris persiguiendo burbujas vecinos, levantando vasos de papel en celebración. Casi lo cerré cuando otra imagen me atrapó, una que había olvidado haber tomado en la prisa de la tarde. El encuadre espontáneo estaba torcido, un poco borroso, pero me golpeó más fuerte que cualquier toma pulida. Mara estaba un poco apartada del grupo, su mano deslizada en la del hombre alto, su cabeza inclinada hacia ella, la visera de su gorra azul ensombreciendo su rostro. Y detrás de ellos, atrapada en el débil reflejo de la puerta de cristal, Selena observaba. Su postura rígida, su mirada inquebrantable. Mi estómago se apretó mientras miraba. Esto no era un accidente, no una pose inofensiva. Los dedos de Mara se entrelazaban naturalmente con los de él, y Selena había estado allí presente en secreto, presenciando lo que ahora exigía que borrara. Puse el celular en la mesa y presioné mis palmas contra ella, mi respiración irregular. Si borraba todo, podía volver a la ilusión que Calixto atesoraba las cenas dominicales, llenas de risas educadas. Pero, ¿y luego qué? Fingir no saber, fingir no ver las sombras creciendo en mi familia. La decisión se revolvió dentro de mí hasta que sentí que mis costillas podrían romperse. Al fin abrí la aplicación de nuevo. Mi mano tembló ligeramente al tocar el botón de subir y seleccioné la toma espontánea. Mantuve el pie de foto simple, casi soso. Otro recuerdo de ayer. La familia lo es todo. Por un momento me quedé congelada, el dedo aún flotando, como si pudiera deshacerlo por pura voluntad. Luego la pantalla se actualizó y la foto apareció en mi feed, brillando bajo el pie de foto. Una ola de calor me recorrió, parte miedo, parte alivio. Las respuestas llegaron rápido, como siempre. Una cadena de corazones y pulgares arriba de primos dispersos por el país, de antiguos colegas que seguían la pista de mi familia. Hermosa, escribió uno. Qué bueno que tengas estos momentos, añadió otro. Las afirmaciones se sentían vacías, como un coro que no había notado la nota equivocada en la melodía. Entonces apareció un nuevo comentario haciendo que mi pulso tartamudeara. ¿Quién es el extraño con gorra vino de mi prima Lorena, de ojos agudos incluso a cientos de kilómetros? Miré las palabras hasta que se difuminaron. Alguien más lo había visto. Alguien fuera de la casa, más allá de mi imaginación. Había notado lo que ya no podía ignorar. Intenté calmarme con un sorbo de agua, pero el vaso tembló contra la mesa. La foto estaba fuera, ahora fuera de mi control, y las preguntas se propagaban más rápido de lo que podía atraparlas. El celular vibró con otra notificación, luego otra. Los me gusta seguían llegando, pero también las miradas detrás de ellos, la curiosidad silenciosa formándose en los espacios, entre comentarios educados. Puse el celular boca abajo, presionando mi mano plana contra él, como si pudiera contener todo dentro. Pero la verdad ya se filtraba, llevada por píxeles y pies de foto, por ojos que no dejaban de mirar. Y en el silencio profundo de la habitación, supe que había abierto una puerta y no habría forma de cerrarla de nuevo, cuando el celular vibró otra vez más fuerte, esta vez insistente. Por la mañana mi celular se había convertido en un panal. Las notificaciones se apilaban unas sobre otras, parpadeando como pequeñas luces de advertencia. Algunas eran inofensivas, viejos amigos elogiando la sonrisa desdentada de Iris primos, llamando a Calixto afortunado. Pero entre los elogios había murmullos más silenciosos, preguntas a medias enviadas en mensajes privados. ¿Quién es el hombre junto a Mara? Se ve muy cerca. ¿Selena estaba ahí? Pensé que no había ido. Cada palabra cortaba más profundo que la anterior. Lo que había intentado pasar como otro recuerdo feliz se estaba convirtiendo rápidamente en una conversación que no podía controlar. El timbre agudo me sobresaltó,
y el nombre de Selena ardía en la pantalla. Casi lo dejé ir al buzón, pero el hábito ganó. ¿Sabes lo que has hecho? Su voz siseó a través de la línea más fuerte de lo que nunca la había oído. Subí una foto, respondí con calma, aunque mi garganta estaba seca. Una foto de mi familia. ¿Por qué te sacude tanto? Nunca escuchas, espetó su compostura rompiéndose. Nunca nos proteges, mamá. No cuando importaba y definitivamente no ahora. Protegerte de que mi mano se apretó más alrededor del celular. ¿Qué se supone que debo proteger, Selena? Tu silencio, las sonrisas de Mara, la ceguera de Calixto. El único sonido fue su respiración entrecortada antes de que murmurara. Lo arruinarás todo, y colgó. Me quedé mirando la pantalla muerta, sus palabras arañando dentro de mí. Todo. ¿Qué significaba todo? Apenas tuve tiempo de recomponerme cuando sonó el timbre. El sonido resonó demasiado brillante en la casa silenciosa. Me acerqué al porche y abrí la puerta. Mara estaba allí, pálida, bajo su maquillaje, cuidadosamente aplicado, los ojos enrojecidos. Aferraba su bolso como si fuera un salvavidas, sus dedos temblando. «Quítala», dijo sin saludar. Su voz era ronca, despojada de su encanto habitual. «Borra esa foto antes de que se extienda más». Su aparición repentina, la desesperación en sus ojos me heló. ¿Por qué?, pregunté suavemente. ¿De qué tienes tanto miedo que vean? Sus labios se abrieron como para responder, luego se cerraron de nuevo. Miró más allá de mí al pasillo como buscando a Calixto o Iris. Al no encontrar a ninguno se acercó más, su perfume agudo en el aire matutino. «No entiendes», susurró baja y urgente. «No es lo que piensas. Solo... Por favor, Amaranta. Por Calixto. Por Iris. Quítala. Por Calixto», repetí, mi voz atrapada. «Oh, por ti». Su rostro se crispó, la máscara resbalando por un momento. Luego se alisó de nuevo. «Siempre me juzgas mal. Nunca has confiado en mí. Pero esto no se trata de confianza. Se trata de supervivencia». Las palabras golpearon pesadas con un significado que no podía alcanzar. La estudié, el delicado temblor en su mandíbula, el brillo frenético en sus ojos, y todo lo que vi fue miedo. Miedo que coincidía con el de Selena, aunque el de ambas parecía tallado en piedras distintas. El silencio se extendió entre nosotras, denso, con cosas no dichas. Mara cambió su peso, sus nudillos blancos, en la correa de su bolso, como si contuviera más de lo que se atrevía a revelar. Me hice a un lado solo lo suficiente para bloquear su paso a la casa. Ella se quedó en el porche, una figura enmarcada por la luz de la mañana, frágil, pero desafiante. Ninguna habló más. No necesitábamos hacerlo. La verdad estaba entre nosotras, pesada e inacabada, esperando el próximo golpe. Y mientras ella se giraba bruscamente y bajaba los escalones, sus tacones resonando contra el camino, supe que la tormenta que se reunía fuera de mi puerta estaba lejos de terminar, especialmente cuando el celular vibró de nuevo en mi bolsillo, antes de que llegara Teccaquea a la calle. Calixto llegó esa tarde, el sonido de su camioneta crujiendo contra la grava del camino, sacándome de mis pensamientos. Iris salió del lado del pasajero antes de que él siquiera apagara el motor, corriendo por el sendero, con su mochila rebotando contra sus hombros. Se lanzó a mis brazos parloteando sobre el proyecto de arte que quería terminar en mi mesa de cocina. Su alegría era pura, sin sombras, y por un momento me aferré a ella como al aire. Calixto la siguió a paso más lento, una sonrisa tirando de sus labios, aunque el peso del cansancio se notaba en sus hombros. Traía una bolsa de víveres en una mano, depositándola en mi encimera como para equilibrar el favor de cuidar a Iris. «Mara está retrasada en el trabajo otra vez», dijo, casi disculpándose. Pensé que Iris disfrutaría un rato aquí. Me ocupé en vaciar la bolsa asintiendo.
Siempre lo hace. Hablamos de nada en particular mientras Iris extendía crayones por la mesa tarareando para sí misma. Observé el perfil de Calixto mientras se apoyaba en la encimera frotándose la nuca. Parecía mayor de 38. En ese momento las líneas de fatiga talladas más profundas de lo que deberían. «Has estado trabajando demasiado», dije en voz baja. Río. «Parte del trabajo, mamá. Las fechas límite nunca se preocupan por el sueño». Dudé, luego dejé que las palabras se deslizaran como un hilo que no estaba segura de jalar. «Calixto, ¿alguna vez Mara te parece inquieta? Con las fotos familiares, quiero decir». Sus cejas se alzaron, la confusión suavizando su expresión. «¿Inquieta? No solo no le gusta que su foto esté en línea. Ya sabes cómo es Mara, reservada por naturaleza. Honestamente no la culpo. Su certeza me golpeó como piedra. Quise creerle, dejar que su confianza ciega me envolviera hasta ahogar mis dudas. Pero la foto espontánea ardía en mi mente, los dedos de Mara descansando en la mano del extraño, el reflejo de Selena congelado detrás de ellos. Lo estudié, este hijo que había cargado tanto desde la muerte de su padre, que asumió responsabilidades sin quejarse. Trabajaba largas horas para proveer, llegaba a casa con una hija que lo adoraba y aún lograba una sonrisa para mí cada domingo. Había ganado paz, no mentirás. Y sin embargo ahí estaba defendiendo a Mara con la misma fe que había dado a cada parte de su vida. Fe que lo estabilizaba, pero también lo cegaba. Tragué duro el impulso de confesar, presionando contra mis costillas. «Calixto, he visto cosas que tú no. La sonrisa de tu esposa esconde más de lo que sabes». Las palabras casi escaparon, pero las contuve, temerosa de romper la frágil calma en sus ojos. En cambio, toqué su brazo, ofreciendo una sonrisa que se sentía más pesada de lo que parecía. «Solo quiero que estés feliz», dije suavemente. «Lo estoy», respondió, aunque la fatiga en su rostro lo traicionó. Revolvió el cabello de Iris, besó mi mejilla y se fue tan rápido como había llegado, dejando el aire cargado de cosas no dichas. Iris tarareaba inclinada sobre sus crayones, mientras yo estaba en la ventana viendo la camioneta de Calixto desaparecer por la calle. Mi pecho dolía con culpa, dividido entre la verdad que cargaba y la felicidad que temía destruir, y me pregunté si el silencio podría protegerlo alguna vez, o si ya lo estaba traicionando más de lo que me atrevías a admitir. Esa noche la casa parecía demasiado quieta, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Intenté leer, coser, distraerme con cualquiera de los pasatiempos silenciosos que normalmente me llevaban al descanso, pero las palabras se deslizaban de la página, el hilo se enredaba en mi regazo. Nada podía silenciar el eco de la fe de Calixto en Mara, ni la imagen de su mano entrelazada con la de otro. Me acosté mirando el ventilador de techo, trazando sus lentos círculos, y la memoria se coló como un invitado no deseado. La voz de mi esposo, cálida y firme, regresó de esos últimos años antes de que falleciera. Pensó que me protegía al ocultar la verdad de sus deudas. Descubrí las cuentas solo después de que los cobradores comenzaron a llamar, sus voces frías, cortando mis rutinas. Para entonces la hipoteca pendía de un hilo. Me había suplicado perdón. «No quería que te preocuparas», dijo, sus manos ásperas intentando tomar las mías. Pero ¿no fue la preocupación lo que casi me rompió? Fue el silencio, la traición que casi nos costó el hogar. El hombre en quien más confiaba decidió que mi ignorancia era misericordia, y al hacerlo casi me dejó varada. Esa lección se había grabado en mí: el silencio no es protección, es corrosión. Me giré de lado apretando una almohada contra mi pecho como para mantenerme firme. Selena, con toda su brillantez gélida, había aprendido el control de esos mismos años.
Construyó muros tan altos que nadie podía escalarlos, convencida de que la fuerza significaba no revelar nunca una grieta. Calixto dulce. Calixto tomó el camino opuesto, confianza tan ilimitada que lo cegaba una necesidad de creer en la bondad, sin importar cuán delgada se estirara. Ambos hijos habían heredado fragmentos de un legado defectuoso, secretos disfrazados de cuidado. Tracé el arco de sus vidas en mi mente, cómo cargaban el dolor de manera diferente, y entendí que ahora estaba en el centro de ello. Con una foto había arrancado el velo de sus ilusiones, cuidadosamente guardadas. El pánico de Mara, la furia de Selena, la ceguera de Calixto, todo giraba quizá a mi alrededor, exigiendo que eligiera hablar o quedarme quieta. La idea de romperle el corazón a mi hijo casi me partió en dos. Vi las pequeñas manos de Iris, su amplia sonrisa, su alegría inocente. Merecía un mundo donde las sonrisas cubrieran mentiras. ¿Merecía Calixto seguir vertiendo su amor en algo ya agrietado? Cerré los ojos y susurré en la oscuridad, un voto renovado en el silencio. No cargaría el silencio como si fuera seguridad. La verdad, por afilada que fuera, era mejor que una vida construida sobre sombras. Las lágrimas se deslizaron por mi sien, hacia la almohada, no por debilidad, sino por el peso de lo que venía. No dormí, no realmente. Mi cuerpo yacía quieto, pero mi mente caminaba por corredores de memoria y miedo, cada paso resonando con la misma conclusión. El silencio me había costado una vez. No dejaría que le costara a mi hijo, a mi nieta, ni a los pedazos de familia que aún nos quedaban. Por la mañana mis ojos ardían, pero mi resolución se mantenía firme. La decisión se había tomado en las horas inquietas, no enterraría lo que había visto. Por doloroso, por destructivo que fuera la verdad, era el único camino hacia adelante. Y sabía que el momento de hablarla en voz alta se acercaba con cada respiro que tomaba. El golpe en mi puerta fue demasiado agudo, demasiado apresurado para ser de un vecino. Cuando la abrí, Mara pasó a mi lado sin esperar invitación, sus tacones, golpeando contra la madera como martillos. Sus ojos brillaban de rabia, sus labios apretados y por primera vez, desde que entró en nuestra familia, su pulida gracia se había desvanecido. «¿Piensas que eres noble?», escupió girando para enfrentarme en el salón. «Pero nos estás destruyendo». Cerré la puerta con calma, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. ¿Destruyendo qué, Mara? Una mentira, sus manos temblaban donde aferraba su bolso. «No entiendes. Nunca lo has hecho. Siempre sospechando, siempre buscando grietas en mí. No dejaré que destroces a esta familia porque no puedes mantener tu nariz fuera de las cosas». Mi pecho se apretó, pero forcé mi voz a mantenerse firme. Tomé el celular de la mesa auxiliar, abrí la galería y lo sostuve entre nosotras. La foto espontánea brillaba en la pantalla, su mano entrelazada con la del extraño, el reflejo de Selena detrás de ellos. «Entonces se explica esto», dije suavemente. Su rostro perdió color. Negó con la cabeza demasiado rápido. No lo estás tergiversando. Tergiversando, di un paso más cerca, bajando la voz. No monté este momento, no inventé tu mano donde no debía estar. Dime la verdad. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, su respiración entrecortada. Sus hombros se hundieron como si un peso finalmente la hubiera derribado. Las lágrimas brotaron deslizándose contra el borde de su rímel. «No es lo que piensas», susurró. «Por favor, Amaranta, créeme, es complicado. No puedo». Las palabras se cortaron con el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. Selena estaba allí pálida como tiza, el cabello suelto, los ojos encendidos con una mezcla de miedo y furia. Miró primero a Mara, luego a mí, y entendí que esto no era casualidad. Ambas sabían.
Ambas habían venido aquí persiguiendo el mismo secreto. ¿Qué haces aquí? La voz de Mara se quebró goteando pánico. Selena la ignoró cruzando el umbral. Sus manos temblaban, aunque su voz intentaba ser acero. Mamá, para esto. Quita la foto. Ahora. No sabes con qué estás lidiando. Miré a las dos mujeres frente a mí, la nuera pulida, deshaciéndose la hija endurecida, temblando bajo su máscara. Se enfrentaban como animales acorralados, unidas no por confianza, sino por miedo. ¿Qué no sé?, pregunté, mi garganta apretándose. ¿Qué están tan desesperadas por ocultar? Ninguna respondió. Las lágrimas de Mara rayaban sus mejillas mientras apretaba su bolso más fuerte, y la mandíbula de Selena se tensó hasta parecer doloroso. Por una vez estaban unidas no en afecto, sino en silencio. La tensión vibraba en la habitación, un triángulo de secretos cerrándose. Sentí su peso presionando mi pecho más pesado con cada segundo que pasaba. Mara susurró: «Lo arruinarás todo». Selena espetó: «Ya lo ha hecho». Di un paso atrás aferrando el celular contra mí como si fuera una antorcha en la oscuridad. Su miedo no era de mí. No realmente era de lo que la imagen revelaba, de lo que su silencio había protegido hasta ahora. Y mientras las dos, Estoal y Tam, mirándose con el pánico crudo de personas acorraladas por la verdad, entendí que lo que las unía era mucho más peligroso que la foto misma. La habitación parecía encoger cerrándose con su silencio, y supe que las próximas palabras pronunciadas lo cambiarían todo. Después de que Mara salió furiosa y Selena huyó tras ella, la casa volvió a caer en silencio. Me senté en el salón mirando la foto que brillaba en mi celular, como si los píxeles mismos pudieran desentrañar la verdad. Ese hombre alto de cabello oscuro escondido bajo la visera de su gorra no era solo un extraño ya. Era el eje alrededor del cual giraba su pánico. A la mañana siguiente llevé mis preguntas conmigo a la iglesia. No fue la fe lo que me llevó allí, sino la necesidad de rostros familiares, del zumbido tranquilo de la comunidad, que a veces soltaba secretos. Después del servicio, mientras se servía café en tazas de papel y las charlas llenaban el salón, me encontré junto a Miriam, una vieja amiga con talento para conocer nombres y lugares. Bajé la voz sacando el celular de mi bolso. «¿Lo reconoces?», pregunté inclinando la pantalla hacia ella. Frunció el ceño, luego lo alzó en reconocimiento. «Es el doctor Adrián Vázquez. Dio una conferencia aquí la primavera pasada. Algo sobre ética médica. Trabaja en el centro de investigación del centro. No se acercó más», entrecerrando los ojos en la foto. «¿Por qué preguntas?». Sonreí débilmente guardando el celular antes de que la pregunta aterrizara. «Solo curiosidad». El nombre me golpeó como campana. Adrián Vázquez. Lo había oído antes, no en la iglesia, no de Calixto, sino de Selena. Hace años había representado a clientes en una demanda contra su empresa, un caso sobre ensayos de medicamentos mal manejados, susurros de negligencia enterrados bajo acuerdos. Selena había hablado de ello brevemente. Luego cerró la puerta al tema diciendo: «Solo. El trato está hecho. No lo menciones de nuevo». Ahora las piezas se alineaban con una claridad aterradora. Mara trabajaba en investigación médica. Vázquez era su colega. Selena lo había enfrentado alguna vez en un tribunal. Ambas mujeres tenían razones para temer que su nombre se les asociara. De vuelta en casa, extendí los fragmentos en mi mente. Si Mara estaba enredada con él, no se trataba solo de afecto. O traición podía ser sobre reputaciones, carreras, tal vez dinero intercambiado en silencio. Y Selena, tan precisa en su imagen, estaría desesperada por alejarse de cualquier indicio de conflicto de intereses. La demanda había terminado en silencio, pero el silencio nunca dura.
Caminé a la ventana viendo las hojas vibrar contra el cristal y presioné mi palma contra el alféizar. Calixto no sabía nada de esto. Aún creía en la lealtad de Mara, aún descartaba su pánico como preferencia por la privacidad. ¿Cómo podía decirle que la verdad que se enroscaba en los bordes de su matrimonio no era solo sobre la fidelidad de su esposa, sino sobre un hombre cuyo nombre cargaba escándalo? El peso se asentó pesado en mi pecho. Pensé en Iris, su risa, aún resonando en los rincones de mi casa. Merecía un mundo donde los adultos dijeran la verdad, donde las sombras no envenenaran el aire que respiraba. Pero la verdad ahora no era simple. No era solo una esposa saliendo de sus votos. Era un nudo de lazos profesionales, legales, personales, que podría arrastrarnos a todos si se jalaba demasiado fuerte. Cerré los ojos recordando las lágrimas de Mara en el piso de mi salón, la voz de Selena temblando de rabia, ambas aferrándose al silencio como si su supervivencia dependiera de ello. Tal vez así era. Cuando abrí mi celular de nuevo, el nombre de Adrián Vázquez me miraba desde una búsqueda rápida, su rostro pulido, en fotos corporativas. El mismo hombre de mi imagen espontánea parado demasiado cerca de Mara, observado por Selena desde las sombras. Y entendí con un escalofrío que lo que amenazaba en mi familia no era solo una cuestión de amor, era el tipo de poder que corroe a todos los que lo tocan. Selena vino a mí tarde sin anunciar su golpe más suave, de lo usual casi tímido. Cuando abrí la puerta estaba allí sin su armadura habitual de trajes planchados y palabras pulidas. Sus ojos parecían crudos bordeados de insomnio. No pidió entrar, pasó a mi lado como si temiera perder el valor si esperaba. Nos sentamos frente a frente en el salón. Por un largo momento miró sus manos entrelazándolas, hasta que pensé que los huesos podrían romperse. Finalmente habló. «¿Los vi?», susurró. Mi respiración se detuvo. «A Mara y al hombre Adrián Vázquez», asintió bruscamente. «Ese día en la parrillada. No debía estar allí, pero fui de todos modos. Quería verlo con mis propios ojos. Y lo hice». Tragó los ojos fijos en sus nudillos. «¿Entiendes lo que esto significa para mí? Construí mi carrera sobre la integridad luchando contra su empresa por su negligencia. Si alguien me conecta con esto, si piensan que enterré evidencia por la familia, podría arruinarme». Su voz temblaba no de rabia esta vez, sino de miedo. Por primera vez en años parecía la niña que alguna vez conocí frágil bajo el peso que cargaba. Me recosté el aire denso entre nosotras. «¿Por eso exigiste que borrara la foto?». «Sí». Su mirada se alzó al fin, aguda pero húmeda en los bordes. «Nunca piensas, mamá. Solo actúas según lo que crees que es correcto sin importar el costo. Pero algunas verdades cuestan demasiado. Toda mi carrera. Tu carrera». Mi voz se alzó antes de que pudiera suavizarla. «Y el matrimonio de Calixto. Y el hogar de Iris. Estás preocupada por tu reputación, Selena, mientras tu hermano está ciego a la traición bajo su propio tejado». Se crispó las palabras golpeándola como si la hubiera abofeteado. «No te atrevas a tergiversar esto. Mara cometió un error, sí, pero no tiene que destruir todo. Si tan solo borraras las fotos, nadie más tiene que saber». Como si la hubieran invocado, sonó el timbre. La figura de Mara llenó la luz del porche cuando abrí. Pálida, temblorosa, se abrazaba como si el aire nocturno pudiera aplastarla. La dejé entrar aunque cada instinto advertía en contra. Apenas se sentó antes de que las palabras salieran a tropel. Fue un error, una debilidad. Nada más. Sus ojos saltaban entre nosotras suplicando. «Adrián y yo. Nunca fue serio. Fue un momento y lo lamento. Por favor, no dejes que esto arruine la confianza de Calixto. No dejes que nos arruine». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi no a la mujer pulida que Calixto adoraba,
sino a una desconocida asustada pidiendo clemencia. Presioné mi mano contra mi frente, el peso de ambas mujeres oprimiéndome. Una pedía silencio para salvar su carrera, la otra para salvar su matrimonio. Y yo, atrapada en el medio, fui pedida que traicionara a un hijo para proteger a otro. Mi corazón se desgarró en direcciones opuestas. El orgullo de Selena, la fe de Calixto, las lágrimas de Mara, la inocencia de Iris, todo se enredaba en una telaraña que ya no podía navegar sin romper algo. Las miré a ambas, mi hija y mi nuera, unidas en desesperación, aunque no en amor. Su miedo se reflejaba mutuamente, y entendí que la verdad que cargaba no solo era pesada, era radiactiva. A quienquiera que eligiera proteger a alguien más se rompería. El reloj en la repisa seguía su tic-tac firme y sin piedad. Crucé los brazos fuerte intentando mantener unidas las piezas de mi familia sabiendo que ya se deslizaban. Y mientras el silencio se asentaba denso entre nosotras, entendí que la decisión que tomara después ondularía y hacia afuera, cortando a través de todos nosotros hasta que nada se viera igual. Me dije que esperaría que el silencio podría protegernos un poco más. Pero, mientras estaba en la penumbra de mi cocina, viendo a Mara y Selena suplicar por su propia versión de secreto, supe que no podía seguir cargando el peso sola. La verdad ya era demasiado grande para enjaular. Abrí mi celular una vez más, mi mano firme ahora donde antes había temblado. Esta vez elegí una imagen diferente, la toma espontánea con más fondo, la que mostraba no solo a Mara y Adrián, sino el ángulo de su cuerpo, inclinándose hacia él, la cercanía que no podía explicarse como accidente. El reflejo de Selena flotaba débilmente en la puerta de cristal, una testigo no invitada atrapada por casualidad. Escribí solo un pie de foto corto. Otro momento hermoso de nuestra reunión familiar. Agradecida por cada recuerdo. Las palabras parecían inofensivas, pero la imagen contaba otra historia. Con un respiro presioné compartir. Casi de inmediato la pantalla se llenó de actividad. Docenas de me gusta, corazones, comentarios alegres de parientes y amigos. Al principio las respuestas eran las de siempre. Elogios por la sonrisa de Iris, admiración por la presencia firme de Calixto. Luego el tono cambió. ¿Quién es el hombre junto a Mara? No parece de la familia. ¿Por qué está Selena en el reflejo? Pensé que no estaba ahí. Los susurros se propagaron rápido, deslizándose de la pantalla, a llamadas que no contesté, mensajes que no podía seguir. Para el domingo la tensión me siguió a los bancos de la iglesia. La gente sonreía cortésmente, pero sus ojos se demoraban demasiado. Sus voces caían a murmullos detrás de mí. No pasó mucho antes de que llegara Calixto. Esa tarde vino a mi casa, su rostro pálido, su celular aferrado, en la mano como algo tóxico. Iris lo seguía confundida por su tono cortante, y la envié a la cocina con un libro de colorear antes de que nos sentáramos. Giró la pantalla hacia mí. Docenas de mensajes la llenaban, amigos, colegas, incluso un vecino. ¿Con quién está Mara? ¿Conoces a este tipo? Su voz temblaba. ¿Por qué nos hiciste esto, mamá? Sentí mi garganta apretarse, pero no desvié la mirada. No a ti, Calixto. Por ti. Porque lo que te niegas a ver te está lastimando más de lo que sabes. Se hundió en el sofá negando con la cabeza. Esto no es protección. Es humillación. Nos estás convirtiendo en chisme. Deslicé mi propio celular por la mesa, la foto ya abierta. Toqué la pantalla, ampliando la imagen hasta que no había espacio para la negación. Mira su mano, Calixto. Mira cómo se inclina hacia él. Eso no es un vecino pasando el rato. Es intimidad. Y Selena lo vio. También estaba ahí.
Sus ojos recorrieron la foto, su mandíbula tan tensa que podía ver el músculo temblar. Quería discutir, lo veía. Quería envolverse en la lealtad de Mara, mantener intacta su imagen de ella. Pero la evidencia lo miraba cruel en su simplicidad. Extendí la mano hacia la suya, pero se apartó enterrando el rostro en las palmas. «Dios, mamá», susurró. «Si estás equivocada, nunca desharemos esto. Y si tienes razón». No terminó la frase. No tenía que hacerlo. El aire entre nosotros cargaba el resto. La risa de Iris flotaba débilmente desde la cocina, demasiado inocente para pertenecer al peso que nos aplastaba. Calixto levantó la cabeza, al fin, los ojos enrojecidos pero claros, fijos en la imagen que aún brillaba entre nosotros. Y en ese momento supe que estaba al borde de elegir entre la dolorosa verdad que había expuesto o la mentira pulida que aún anhelaba creer. La casa se sentía demasiado pequeña para todos nosotros, aunque sus paredes habían visto años de cumpleaños, fiestas y noches tranquilas sin quejarse. Ahora, con Calixto sentado rígidamente en el sofá, Mara encaramada en el sillón frente a él, y Selena de pie junto a la repisa con los brazos cruzados, el aire mismo parecía vibrar con tensión. Me senté al borde de mi silla, las manos apretadas en mi regazo. Había sido yo quien insistió en esta reunión, aunque no estaba segura si era sabiduría o desesperación lo que me había impulsado. La voz de Calixto rompió el silencio primero, pesada y plana. «Díganme la verdad. Ambas». El rostro de Mara se arrugó su habitual compostura, dando paso a labios temblorosos. «Calixto, yo cometí un error. Dejé que alguien se acercara demasiado. Pero no fue amor. No fue una aventura. Estaba sola, tú estabas tanto en el trabajo y... Adrián fue amable». Sus ojos saltaron a Selena antes de volver a él. Fue una debilidad, nada más. La mandíbula de Calixto se tensó. «Una debilidad no se ve como esa foto, Mara. Una debilidad no te mantiene despierta en la noche, exigiendo que mi madre borre evidencia. Eso fue más que soledad». Selena se movió, su voz cortando como hielo. «Esto no se trata de emociones, se trata de control de daños. La foto está ahí fuera. La gente está hablando y cuanto más se pudre esto, peor se pone. Lo que importa es contenerlo antes de que nos arruine a todos». Calixto se giró hacia ella, la incredulidad destellando en sus ojos. «¿Control de daños? ¿Eso es lo que te importa?» Su barbilla se alzó. «Mi carrera está en juego. También tu reputación, Calixto. Esto no solo afecta tu matrimonio. Afecta el nombre de la familia, mi práctica, todo lo que hemos construido». Él las miró a ambas, su rostro pálido, su respiración irregular. «Entonces eso es todo lo que soy para cualquiera de ustedes. Un nombre, una imagen, algo que proteger para que el chisme no se extienda demasiado». No, susurró Mara, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Tú eres todo para mí. Fui débil, pero nunca dejé de amarte». Sus palabras colgaron en el aire, pero sonaban huecas. Los ojos de Calixto se oscurecieron, y vi algo endurecerse en él, algo que nunca había visto en mi hijo antes. «Todos estos años», dijo lentamente, «he confiado en ambas. Confié en mi esposa para que fuera honesta conmigo. Confié en mi hermana para que me dijera si algo estaba mal. Y ambas estuvieron ahí, más preocupadas por las apariencias que por mí». Mara extendió la mano hacia él, pero él retrocedió como si su mano fuera fuego. No dijo bruscamente: «No me toques, no me mientas, no otra vez». El silencio que siguió fue insoportable, roto solo por el sonido de mi propio corazón, latiendo en mis oídos. Selena bajó la mirada. Mara sollozó quedamente en sus manos y Calixto se quitó el anillo de boda del dedo. Lo sostuvo por un momento mirando el círculo dorado, como si pesara todos los años que representaba, todas las promesas que cargaba.
Luego, con un movimiento tanto agudo como final, lo arrojó a la mesa de centro. El anillo tintineó una vez, antes de asentarse un sonido pequeño y sin vida que parecía más fuerte que cualquier grito. Mara jadeó sus lágrimas convirtiéndose en un lamento roto. Selena se tensó su rostro ilegible, aunque sus manos temblaban contra sus brazos. Calixto se puso de pie, su voz ronca pero firme. No puedo vivir dentro de mentiras, ni de las tuyas ni de nadie. Caminó hacia la puerta, los hombros cuadrados, como si se preparara para el colapso de todo lo que alguna vez había creído. Y cuando la puerta se cerró tras él, el anillo aún brillando en la mesa, sentí la fractura en mi familia ensancharse, más allá de lo que el silencio podía reparar. El portazo aún resonaba en mi pecho mucho después de que los pasos de Calixto se desvanecieran por el camino. Vi de reojo el pequeño rostro de Iris presionado contra la ventanilla de la camioneta, confundida, pero callada, sus ojos anchos, reflejando un peso que era demasiado joven para entender. Al verlos alejarse, sentí alivio de que finalmente viera la verdad y dolor de que tuviera que cortarlo tan profundamente. Detrás de mí, Mara estalló en sollozos que parecían desgarrar la fachada pulida que siempre había llevado. Cayó contra el marco de la puerta, sus manos temblando, mientras se estiraba hacia mí. Por favor, Amaranta, no lo dejes hacer esto. Déjame explicar, déjame arreglarlo. Puedo salvarnos, puedo salvar a esta familia si tan solo me das la oportunidad. Me estabilicé contra la pared, su desesperación presionándome como una marea. Por un instante fugaz, recordé a la mujer que había estado junto a mi hijo, en su boda radiante y llena de promesas. Pero ese recuerdo no era escudo contra lo que había permitido crecer en las sombras. No dije mi voz baja, pero inflexible. Respeto primero, entrada después. No te has ganado el regreso a esta casa. Su rostro se torció de angustia. Dio un paso adelante, pero cerré la puerta suavemente con firmeza, dejándola en el porche con sus lágrimas. A través de la madera escuché el sonido apagado de su ruptura, luego el apresurado retiro de pasos. Cuando me giré, Selena estaba en el centro del salón, los brazos cruzados, los ojos duros como cristal. No había llorado ni siquiera cuando el anillo de Calixto golpeó la mesa. Ahora me miraba como si yo hubiera orquestado el colapso. Esto lo querías, dijo fríamente. Siempre has prosperado con el drama, arrancando cosas solo para ver las consecuencias. No pretendas que no era exactamente lo que querías. Sentí mi sangre agitarse, la rabia caliente pero clara. No, Selina, no quería esto. Quería honestidad. Quería una familia no construida sobre podredumbre. La verdad no es caos. Las mentiras sí. Y tú, la miré directamente, has estado protegiendo mentiras por demasiado tiempo. Por un momento su máscara se agrietó. Sus labios temblaron y pensé que podría responder con otra acusación. En cambio se giró mirando por la ventana como si el cristal ofreciera una salida. El silencio entre nosotras se estiró, agudo y pesado. Me agaché a recoger el anillo de la mesa, su círculo frío en mi palma. Ya no le pertenecía a Calixto, no esta noche. Era solo un recordatorio de promesas, de fracturas, del precio del silencio dejado demasiado tiempo sin romper. Cuando lo puse de nuevo en la mesa, la habitación se sentía despojada de calor, desnudada por la verdad. Y aunque estaba en mi propia casa, entendí que el silencio que alguna vez había atesorado aquí se había roto, dejándome solo con el sonido de todo lo que se había perdido. Las semanas pasaron como piedras pesadas, cada una dejando una marca. La foto lo había iniciado, pero lo que siguió talló un abismo que ninguno podía cruzar. Para cuando el otoño se asentó, los papeles de divorcio estaban redactados y firmados, su tinta aguda y final contra la página.
Mara se fue silenciosamente, sus maletas empacadas en la parte trasera de un auto, rentados sus hombros cuadrados, aunque sus ojos traicionaban la humillación que cargaba. Los vecinos susurraban claro. En los pueblos pequeños los susurros viajan más rápido que los autos. Algunos la compadecían, otros la condenaban, pero nadie olvidaba. Se mudó a 2 municipios de distancia y con ella se fue la fachada pulida que tanto había trabajado por mantener. Selena, mientras tanto, se enterró en su trabajo. Salvó su carrera maniobrando con cuidado para que nadie pudiera asociarla demasiado con Vázquez o los hilos enredados de ese verano. Por fuera salió ilesa, más aguda que nunca. Pero entre nosotras algo vital se rompió. Nuestras llamadas se redujeron a intercambios cortos y secos. Sus visitas eran raras. Cuando nos encontrábamos me miraba con una distancia que no podía salvar, como si yo la hubiera forzado a vivir con cicatrices que no eligió. Tal vez lo hice. Calixto cargó el peso más fuertemente. Parecía mayor en cuestión de semanas, el brillo en sus ojos apagado por la traición. Sin embargo, vi algo más, también resolución. Se levantaba cada mañana, preparaba el desayuno de Iris, ataba sus agujetas con manos firmes. Iba al trabajo, regresaba a casa y la arropaba con una gentileza que me decía que estaba decidido a no dejar que su ruptura se convirtiera en la de ella. E Iris, dulce Iris, absorbía más de lo que deseábamos que lo hiciera. Dejó de preguntar por qué su madre no regresaba a casa, aunque a veces sus dibujos mostraban una casa partida en 2, una niña parada en el medio. En esos momentos mi corazón dolía tan profundamente que pensé que nunca se recuperaría. Me convertí en su refugio, el lugar donde la hora de dormir no estaba llena de tensión. Se acurrucaba contra mí en el sofá, su cabello oliendo a jabón, sus pequeños dedos descansando en los míos. Le leía cuento tras cuento, cuentos de hadas, aventuras, cualquier cosa que le diera un mundo, donde la lealtad era recompensada y el engaño derrotado. Escuchaba con ojos abiertos, y cuando finalmente se dormía me quedaba allí más tiempo susurrando promesas silenciosas sobre sus sueños. Por la noche, cuando la casa volvía a quedarse en silencio, pensaba en el círculo que habíamos roto. Las deudas ocultas de mi esposo, las defensas frías de Selena, la falsa perfección de Mara. Tantos de nosotros habíamos elegido el silencio, convencidos de que ahorraría dolor a alguien, pero solo lo había multiplicado, pasado como una herencia que nadie quería. Me preguntaba si Iris, con su inocencia y corazón abierto, podría librarse de ese peso. Calixto y yo hablábamos a menudo, ahora más que en años. Su voz cargaba cansancio, sí, pero también una nueva honestidad. Ya no fingíamos. No alisábamos grietas. Si estaba herido, lo decía. Si temía por él, lo admitía. Nos sentábamos en la mesa de la cocina con la verdad expuesta entre nosotros, frágil pero real. Una noche, mientras arropaba hacia Iris, ella preguntó suavemente: «Abuela, ¿los cuentos siempre son verdad?» Acomodé su cobija y besé su frente. «Los buenos lo son», susurré, «y los mejores los hacemos verdad nosotros mismos». Apagué la lámpara dejándola en el brillo de las estrellas del velador y llevé ese pensamiento conmigo al silencio que siguió, sabiendo que la parte más difícil aún estaba por venir. Un año puede cambiar la forma de una vida de maneras que nunca esperas. Mi casa alguna vez, llena de retratos cuidadosamente elegidos, sonrisas posadas, momentos ordenados, ahora cargaba algo diferente. Las paredes estaban llenas de verdad, fotos honestas sin editar, Iris con salsa de espagueti manchada en las mejillas, Calixto arreglando una llave con fugas en ropa de trabajo, yo atrapada a media risa con harina en el delantal. Incluso fotos de ese verano, aunque dolorosas, tenían su lugar. Pertenecían a la historia,
y me negaba así borrarlas. Iris lo notó primero. Ahora tenía 7 años más alta, sus rizos rebotando, mientras me seguía por el pasillo. Se detuvo ante un marco que tenía una foto de Calixto desplomado en los escalones del porche. El día después de que Mara se fue su rostro demacrado, pero su brazo apretado alrededor de sus hombros. Abuela preguntó, su voz perpleja pero no temerosa. ¿Por qué no quitas las tristes? ¿Por qué las dejas? Me arrodillé a su lado apartando un mechón de su frente. Porque cada verdad importa, incluso las desordenadas. Le dije, si solo guardáramos las partes bonitas, olvidaríamos lo que costó llegar aquí. Y olvidar no nos ayuda a crecer. Frunció el ceño pensándolo luego. Asintió lentamente. Entonces, hasta las tristes pueden ser buenas. Pueden. Dije suavemente. Nos recuerdan que sobrevivimos. Esa tarde, mientras Iris coloreaba en la mesa, sonó el timbre. Cuando abrí, Selena estaba allí, su postura rígida como siempre, aunque sus ojos se suavizaron ligeramente. Traía una bolsa de papel con pasteles de la panadería del pueblo, un gesto inusual de paz. Pensé que a Iris le gustarían, dijo su tono mesurado. Me hice a un lado y por primera vez en muchos meses, cruzó mi umbral sin una pared de hielo a su alrededor. Nos sentamos en la cocina mientras Iris abría la bolsa con entusiasmo. La mirada de Selena viajó a la galería de fotos en el pasillo, deteniéndose en ellas con algo entre incomodidad y curiosidad. Nunca solías colgar tantas, comentó. Nunca solía tener tanto miedo de perderlas, respondí. El silencio se asentó, pero no era hostil esta vez. Frágil sí, como cristal, que podría romperse con la presión equivocada, pero no irreparable. Ella alcanzó su café, y por el más breve segundo, pensé que vi a la niña que había sido antes de que la armadura se endureciera a su alrededor. Calixto se unió a nosotras más tarde esa noche. Su cabello ahora tenía canas prematuras, su sonrisa más tranquila pero real. El tipo de sonrisa que no intentaba ocultar cicatrices, solo la reconocía. Se inclinó a besar la cabeza de Iris y se sentó a su lado viéndola charlar con Selena sobre la escuela. Por primera vez, vi a mi hijo no como roto, sino como más libre, más ligero, aunque aún cargara las marcas de la traición. Cenamos juntos, la conversación, a veces titubeante, pero genuina. Iris reía, Selena escuchaba más de lo que hablaba, y la sonrisa de Calixto permanecía en los bordes de la mesa como una lámpara firme. Más tarde, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, me paré en el pasillo mirando el collage de fotos brillando bajo la luz de la lámpara. Las paredes ya no contaban una historia de perfección, sino de verdad, y esa verdad, aunque marcada, se sentía como luz misma. Y mientras me dirigía al dormitorio, me pregunté si cuando la verdad finalmente se presenta al descubierto, el siguiente paso es el perdón, o si la libertad sola es suficiente para llevarnos adelante. La casa estaba tranquila, del tipo de quietud que se siente ganada en lugar de solitaria. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas suave y dorada, tocando los marcos en las paredes y las pilas de dibujos de Iris esparcidos por la mesa. Calixto se la había llevado a casa hace una hora, su risa aún persistiendo débilmente en el aire. Me senté en mi escritorio, el cajón superior, abierto, la llave de repuesto de latón, descansando en mi palma. Estaba allí desde hace años, destinada a llamar alguna vez, pensada como un gesto de bienvenida y haz la familia. Nunca se la di realmente. En ese momento pensé que solo era lenta para confiar. Ahora, sosteniendo su peso frío en mi mano, entendí que siempre había sido más que eso. Era un símbolo de entrada, de pertenencia, del umbral, entre confianza e intrusión. La giré el metal captando la luz de la lámpara. Por tanto tiempo creí que proteger a mi familia significaba retener la verdad, mantener las cosas ordenadas e intactas, ahorrarles los bordes filosos de la realidad.
Eso me dije cuando tragué dudas, cuando me quedé callada sobre tensiones, cuando miré para otro lado. Pensé que el silencio era amor. Pero el silencio casi nos arruina. Las deudas ocultas de mi esposo por mi bien, los muros de hielo de Selena construidos con secretos que nunca pudo compartir la fe ciega de Calixto, alimentada por nuestra renuencia a mostrarle dolor. Todo había crecido del silencio. Y la sonrisa de Mara, brillante y falsa, había prosperado en ese silencio, hasta que las grietas finalmente se mostraron. Ahora lo sabía. La protección no era silencio. La protección era honestidad incluso cuando cortaba profundo, especialmente cuando cortaba profundo. Puse la llave de vuelta en el cajón, no descartada, pero tampoco entregada. Pertenecía allí hasta que alguien pudiera acercarse con respeto, no con derecho. Cerré el cajón con una finalidad silenciosa que se sentía como cierre. Crucé la habitación, encendí la lámpara junto a la ventana. Su brillo se derramó en la noche, un haz firme contra la oscuridad. Me quedé allí un momento, la mano descansando en el alféizar, las palabras deslizándose de mí como una oración. No para intrusión, solo para respeto. El resplandor de la lámpara se reflejaba débilmente en el cristal, y me vi mirándome de vuelta, más vieja, marcada por los años, pero más firme de lo que había estado en mucho tiempo. Las tormentas habían llegado, sí, y habían dejado cicatrices, pero la casa aún estaba en pie. Nosotros aún estábamos en pie. Pensé en Iris, su pequeña voz, preguntando por qué guardaba las fotos desordenadas. Pensé en Calixto, los hombros ahora más rectos, aunque las sombras persistían en sus ojos. Y hasta en Selena, aún distante pero no inalcanzable. Todos llevarían sus pedazos de verdad hacia adelante, justo como yo cargaba los míos. El silencio puede retrasar tormentas, entendí, pero nunca las previene. Solo la verdad despeja el aire sin importar cuán feroces sean los vientos. Y una vez que la tormenta pasa, hay espacio de nuevo para la luz, para el crecimiento, para comienzos no construidos sobre mentiras. Me giré de la ventana, la lámpara firme a mi espalda, y caminé lentamente por el pasillo lleno de fotos, algunas alegres, algunas dolorosas, todas verdaderas. Y supe mientras tocaba cada marco al pasar que cuando el respeto finalmente tocara, estaría lista para elegir si abrir la puerta o protegerla para siempre.